Y vamos a estar leyendo del capítulo 2, versículo del 13 al 23. ¿Estamos ahí? Algunos de ustedes ya tienen sus programas. En los programas está facilitado un lugar para tomar notas y también viene junto con ellos las citas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Matisyahu, Mateo capítulo 2 del 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel de Adonai apareció en sueños a Yosef y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Yosef en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galil y vino y habitó en la ciudad que se llama Netzaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí vemos el relato de lo que sucede después de que estos hombres sabios, como habíamos dicho, la terminología que usa la versión de la Reina Valera les llama magos. Vimos por qué se les llamaba magos. Más que nada eran científicos, personas que estudiaban las ciencias, los astros. Pudimos ver que tal vez estos personajes eran descendientes de Daniel y de aquellos hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia, que eran sumamente inteligentes y que Hashem los había dotado con un conocimiento y con una sabiduría, y que el rey los había aprovechado para tenerlos dentro de su consejo. Y realmente, hermanos, cuando ponemos todo eso en perspectiva, ¿por qué un gentil estaría buscando a un Mesías judío? Esto no tiene lógica. Lo que sí entendemos es que estos eran descendientes de aquellos que se quedaron en Babilonia y venían buscando al Mesías prometido de Israel. En este pasaje vemos cómo un ángel advierte sobre el peligro del bebé y de su madre. Los sabios, o estas personas que son clasificadas como magos, regresan a Babilonia. Pero algo que es muy curioso, y esto lo vimos la semana pasada, Herodes les dice muy sutilmente: cuando ustedes sepan la ubicación de dónde está la criatura, díganme para que yo también vaya a adorarlo. Obviamente lo que él quería saber era dónde estaba para destruirlo. Herodes era conocido por un mal temperamento, incluso por ser una persona muy histérica, incluso hasta una persona algo mal de su cabeza. Y en este caso el Señor revela a estos sabios que no regresaran con Herodes, sino que siguieran su camino. Y obviamente él se ve burlado por esto y manda a matar a todas las criaturas a su alrededor. Pero hablando de este personaje, hermanos, de Herodes, obviamente se vio burlado. Tenemos que aprender un poquito sobre su personaje. Él era un edomita, el descendiente de Esaú. Los edomitas habitaban al sur de Israel, en el Negev. Estos eran los hijos de Esaú, hermano de Jacob. Ellos por un tiempo fueron considerados como parte de la herencia del pueblo de Israel, pero desafortunadamente, porque se tendieron a mezclar con otras tribus y se entregaron a otros dioses, Israel cortó la relación con los edomitas, pero eran considerados como familiares cercanos, dados a que eran hijos del hermano del patriarca, y había esta región donde vivía este tipo de pueblo. Ese territorio estaba al sur de Judea.
Muchos de sus antepasados con el tiempo se empezaron a acercar a Israel, muchos de ellos se convirtieron al judaísmo. Entendemos que Herodes, hermanos, era una marioneta política de Roma. En sí, Herodes era un descendiente de aquellos judíos edomitas que se habían convertido al judaísmo, pero en sí Herodes no llevaba una vida conforme a la Torá. Era un judío nomás por estatus, no por convicción. Entonces Roma sabía que lo podía manipular, que en cierta manera tenía una identidad judía, pero que en su momento podían manipularlo para manejar las tierras de Israel, dado a que a muchos de nosotros no, por falta de estudio de historia, no hemos llegado a entender que cuando Roma llegó a conquistar al pueblo de Israel, incluso está escrito en los relatos de Josefo como historiador. Josefo habla de que cuando llegó el emperador a querer conquistar a Israel, él antes de ir y conquistar la tierra de Israel tuvo un sueño donde miraba a un hombre que salía con un pergamino. Antes, hermanos, nosotros ahorita por razones de estudio y por cómo la tecnología, tenemos una idea de cómo es el traje del Kohanim, del Kohanim Gadol, el sumo sacerdote. En tiempos de Israel, hermanos, no todos tenían el privilegio de ver al sumo sacerdote con toda su vestidura sacerdotal, majestuosa, que Hashem había ordenado a que los sacerdotes usaran. En ese tiempo, muy pocas veces se miraba al sumo sacerdote con todas sus prendas sagradas, y pues si se alcanzaba a ver, en ese tiempo no había cámaras ni pantallas. Entonces realmente si se podía una persona acercar, cuando había festividades, todos los varones, los primogénitos de Israel se reunían. Entonces no era una vestidura que era muy conocida específicamente por otros pueblos. Y este hombre tuvo una visión del sumo sacerdote saliendo con un pergamino de la Torá, diciendo: ok, nos rendimos, cedemos a su imperio, solo les pedimos que por favor honren tres cosas: no destruyan el templo, permítanos seguir con el rito de la casa de nuestro Dios, y pongan sobre nosotros alguien que gobierne, que sea del pueblo, alguien que sea judío. Este emperador llega a la tierra de Israel y ve a este hombre así como lo vio en su sueño, y sabía que era algo sobrenatural, y se dio Roma a las peticiones de Israel. Les permitió seguir con su rito en el templo, incluso les hermoseó la casa para tenerlos felices. Ahí había manipulación política también en cuanto a esto, para mantener al pueblo feliz, ni siquiera pagando impuestos. Y obviamente les puso a Herodes como gobernador, pero una persona que realmente no guardaba la palabra de Dios. Un judío por estatus, más no en convicción. Su comportamiento se dice que era un paranoico, histérico y violento. Muy mala combinación. Incluso, hermanos, mató a sus hijos que creían que amenazaban su trono. Yo creo que ahí ya nos damos cuenta que era un hombre que estaba bien de su cabeza. Llegó a matar a sus propios hijos porque se sentía amenazado que le quitaran el trono. Incluso había un dicho en ese tiempo que decía: es mucho mejor ser un cerdo en la corte de Herodes que uno de sus hijos. Imagínense, es mejor ser un cerdo en la corte de Herodes que uno de sus hijos. Este hombre tenía problemas, obviamente mentales, emocionales, y se sentía amenazado por este rey profetizado, por el cual estos hombres sabios venían a avisarle que venían a adorar. Yosef obedece la advertencia angelical, huye a la tierra de Mesraim, huye a Egipto, y aquí Matisyahu lo aplica como algo profético. ¿Por qué lo aplica así? Porque Oseas habla de esto, y vamos al libro de Oseas, capítulo 11. Oseas 11, 1. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Mateo lo aplica como algo profético. Entendemos que en sí esta profecía está hablando de cuando Israel, el pueblo de Israel, sale de la tierra de Egipto. Adonai lo llama como esta nación joven que se empieza a formar, que se empieza a estructurar. Y curiosamente, hermanos, los escritos rabínicos saludan siempre al Mesías como el Hijo.
¿Por qué será? Porque Yeshua es el hijo de Adonai. Obviamente también hablando de Israel como el hijo, el primogénito, como nación delante de Hashem, obviamente representaba Yeshua como una representación de la cobertura que daba a la nación de Israel. Yeshua, el representante colectivo de la nación. Es por esto que Yeshua fue el Cordero perfecto para la nación de Israel. Y recalco esto, hermanos, para la nación de Israel, porque desafortunadamente hay muchas falsas enseñanzas allá afuera, en donde quieren aplicar y enseñar que Yeshua en sí vino a salvar todo el mundo. Tenemos que aclarar que Yeshua vino a Israel, y por misericordia del Señor se abrieron las puertas para las naciones, pero a las naciones no se nos prometió el Mesías. A quien se le prometió el Mesías fue a la tierra de Israel. Y después dice, y los que se quieran añadir y quieran venir y ser parte, lo pueden hacer por medio de Yeshua, el Mesías. Entendemos, hermanos, que el hijo que sale de Egipto, hablando de la primogenitura, del comienzo que hay, obviamente para que Israel pudiera salir de Egipto, obviamente entendemos que Adonai ordena que se sacrifique un cordero. Y aquí, hermanos, hay una enseñanza muy profunda, porque cuando Israel sale de la tierra de Egipto, se convierte en sí en la nación primogénita de Hashem. Están saliendo de Egipto, están confirmando su pacto, el pacto que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Y Adonai, curiosamente, siempre que le habla al pueblo de Israel, constantemente le recuerda: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Siempre trae a memoria el hecho de que Él los sacó de Egipto. Porque incluso, hermanos, desde que Adonai le habló al patriarca Abraham, ya le había profetizado: un día tus hijos van a ir a una tierra ajena y van a ser esclavizados, y de ahí yo los voy a sacar y los voy a redimir para mí. Y en sí, hermanos, la salida de Egipto era un punto muy importante en la relación de Hashem con su pueblo. Entendemos que como descendientes, hijos de Abraham, ellos ya tenían una promesa, ya tenían algo firme como hijos de Abraham. Pero no fue hasta el Éxodo cuando Hashem confirma su pacto con ellos a través de un cordero perfecto. Y aquí, hermanos, hay mucho simbolismo sobre lo que es el primogénito como nación, como persona. Yeshua siendo el cordero que fue símbolo de la nación israelita. Curiosamente, el Midrash, los comentaristas rabínicos, hablan que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, por algún tiempo el apodo de Israel fue la nación del cordero. Qué profético suena eso. Porque las naciones habían oído que ellos habían sido rescatados y libres de su esclavitud por medio de un cordero. Y muchas de las naciones paganas quisieron imitar el rito de Pesaj para ser libres de sus opresores, y vieron que no les funcionaba. Y obviamente es porque esto no es como un amuleto, esto no funciona. Así es cuando Hashem lo ordena, es como Hashem lo dice. Y obviamente aquí Adonai le estaba brindando al pueblo de Israel una sombra profética de lo que iba a ser Yeshua, no solo para Israel, sino para el resto de las naciones. ¿Por qué no vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22? Aquí vemos algo sobre cómo Israel se alude a la primogenitura espiritual delante de Hashem. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y también vamos a estar viendo Salmos capítulo 2. Éxodo 4, 22 dice: y dirás a Faraón: Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El pacto fuera de Abraham, Adonai no había hecho un pacto con ninguna otra persona o descendencia. A mí me llama mucho la atención, y cada vez que leo esa parshá me quiero meter más y más profundo. Por algo todavía no se me ha permitido llegar a lo más íntimo o secreto de este pasaje, porque creo que hay más allá de lo que podemos ver. Y esto es cuando Abraham pone los holocaustos delante de Hashem y los parte en medio. Y la escritura, en su limitada traducción, dice que una antorcha pasaba por el medio de ellos.
Algo que sí he podido indagar un poquito es que se cree que en ese momento Adonai permitió que mismo Yeshua pasara con el incensario que él incluso prende delante de la presencia de Hashem en el templo celestial y pasaba en medio de los sacrificios, aceptándolos en ese momento. Igual, como pueblo del Cordero, del primogénito que es Isaac. No sé si empezamos a conectar las cosas en un nivel espiritual. El libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué palabras tan poderosas? El engendrar al pueblo de Israel por medio de la sangre del Cordero. Todos entendemos que cuando hay un nacimiento hay entrega de esta sangre que es de la madre a su hijo. Aquí Yeshua estaba obviamente entregando su sangre para traer a muchos a la salvación y al pacto por medio del Padre. Y en verdad, hermanos, desafortunadamente hay a veces ciertas enseñanzas o ciertas frases que a veces no podemos entender en su totalidad en cuanto a la Torah, porque desafortunadamente no hay ese concepto, no hay esa sabiduría por parte de aquellos que fueron realmente recibidores de la herencia que es la palabra de Dios. Para poder entender la palabra de Dios, para poder entender la observación, interpretación y aplicación de la palabra de Dios o de las Sagradas Escrituras en su contexto original, debemos de observarla, interpretarla y aplicarla como lo hicieron los eruditos hebreos que son herederos de tal regalo divino que es la palabra de Dios o el Tanaj. Como ya hemos dicho, cuando hablamos del Tanaj, incluso creo que hay otra frase que falta aquí en el acetato, la palabra Tanaj es un acróstico para lo que a veces en el cristianismo llaman el Antiguo Testamento. Nosotros no usamos este nombre porque desafortunadamente da una alusión a antiguo, como que ya pasó y luego el nuevo. Con Hashem es un pacto y se renueva, se restablece. Entonces la Torah será por la eternidad siendo válida porque es palabra de Hashem. La palabra de Hashem no pasa. Y tenemos que entender, hermanos, que para observar la palabra, interpretarla y aplicarla en nuestras vidas, tenemos que tener un concepto más profundo, más hebraico. Para confirmar la exactitud de la interpretación o comentario de un texto que viene del Tanaj, que está escrito en hebreo, debemos de pasarlo por el proceso usado por la mente judío o hebrea. Recuerdo una vez platicando con una persona, me decía, es que no entiendo por qué aquí dice esto, y estábamos debatiendo en cuanto a lo que Rav Shaul habla sobre la mujer cubriéndose su cabeza. Y le dije, bueno, lo tienes que ver con un contexto hebreo. Para los judíos no era algo, incluso hasta el día de hoy, dentro de la costumbre sefardita, que es la que rige más en cuanto a costumbre, para que el hombre se cubra su cabeza con un talito, con una kipa, no es ofensivo. Y él decía, pero entonces, ¿por qué Rav Shaul está hablando de esta manera? Aquí, bueno, entonces tenemos que ir al contexto cultural. Pero sí, Rav Shaul no está hablando de una cobertura religiosa, va más allá y es donde uno tiene que empezar a indagar un poquito más. Y quiero leer esta frase otra vez, creo que está en el acetato, para confirmar la exactitud de la interpretación o comentario de algún texto que venga del Tanaj, ya sea de la Torah, de los profetas o de los escritos. Debemos de pasarlo por el proceso usado por la mente judío o hebrea. Tengo un amigo, él está estudiando para rabino y él siempre decía, cuando yo leo el Brit Hadashah, cuando yo leo el pacto renovado, me gusta ponerme mis lentes hebreos. Y le decía, bueno, un día que vayas a la tienda, cómprame unos, porque también ocupo unos. Y le decía, ¿a qué te refieres? Dice, tenemos que ver el contexto judío de la escritura. Mucha gente no analiza esto, familia, pero el Brit Hadashah fue escrito por judíos, para judíos, en una tierra judía, enviado un mensaje para el pueblo de Israel. El Brit Hadashah es un comentario del tal texto sagrado. Esto va a sacudir a algunos de ustedes
eso ya lo hemos compartido en nuestros estudios. Pero hermanos, cuando ponemos todo a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un comentario de la Torah. Apoya la palabra de Dios. Tenemos que ser muy claros y muy firmes en eso, hermanos. Palabra de Dios es cuando dice, y Adonai habló diciendo. Ahí es palabra de Dios. Pero cuando es un comentario, cuando es un relato, no necesariamente es palabra de Dios. Tenemos que ser muy claros con lo que es el contexto de lo que leemos y escribimos. En este caso, hermanos, el Brit Hadashah no es palabra de Dios. Entendemos que fue inspirada y escrita por hombres que temían al Eterno. En este caso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son relatos del testimonio de la vida de Yeshua. Ahora, ¿sirven? Claro que sirven, porque confirman que Yeshua es el Mesías. Matisyahu es uno de ellos, nos está diciendo, y pasó esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién está ordenando que lo escriba? ¿El Ruach HaKodesh? Sí, no, es Mateo escribiendo lo que él vio y lo que él fue testigo. Y es un relato que nos ayuda, hermanos, pero Mateo no dice, y Adonai habló a Matisyahu. No dice así. Encontramos que el libro de Hechos es la historia del movimiento judío mesiánico. La congregación primitiva. Es el relato, las crónicas de qué empezó a pasar con los primeros judíos mesiánicos que empezaron a formar sus sinagogas y sus comunidades. Algo que me está asombrando mucho es que ahorita en Israel, con más excavaciones que están haciendo, se están encontrando más y más evidencias de que en el tiempo, incluso después de Yeshua, empezaron a surgir sinagogas judío-mesiánicas. Que no solo eran sinagogas funcionales como las demás, sino que ellos guardaban su firmeza en la fe de Yeshua como el Mesías. Incluso por mucho tiempo, hermanos, a los del Sarim o a los del Nazareno se les consideraba como otra secta del judaísmo. Ellos seguían guardando Shabbat, seguían observando los mandamientos. Eran extensión en sí, hermanos, de ahora las naciones viniendo y acatándose a los mandamientos del Eterno. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que cuando vino Yeshua y dio su sangre por su pueblo y abrió la puerta para las naciones, no se estaba empezando una nueva fe, no se estaba empezando una nueva religión. Se estaba cumpliendo la promesa del pacto que Adonai ya había hecho desde el principio. Y un día enviar a Yeshua, redimir a su pueblo y permitir que las naciones por esa sangre preciosa pudieran ser partícipes del pacto. Como lo dice Rav Shlomo, injertados al olivo y partícipes. No fue una nueva religión o una nueva fe, fue continuación de la promesa fiel. Es por eso que me encanta tanto la bendición de los profetas, porque Él es fiel en cumplir todas sus palabras. De Romanos hasta el libro de Judas, vemos, hermanos, que son cartas de instrucción rabínica. Mucha gente batalla con este concepto, pero desglosando bien el Brit Hadashah, tenemos el relato de la vida de Yeshua, la historia de los primeros creyentes en Yeshua, y después de Romanos al libro de Judas, son puras cartas. Algunas de Rav Shaul, algunas desconocemos realmente quién las escribió, pero vemos una instrucción rabínica. Así es como van a funcionar, así es como se van a tratar las viudas, así es como el marido debe tratar a su esposa y la esposa debe tratar a su marido. Hijos estén sujetos a sus padres. Pura instrucción rabínica, así como siempre lo ha sido dentro del judaísmo. Los rabinos, los maestros, los morés, son aquellos hombres que han sido preparados en su educación bíblica para educar al pueblo, para dirigir al pueblo, para aconsejar, para instruir, para ser pastores del rebaño del Señor. Y de Romanos, hermanos, en Judas vemos pura instrucción rabínica. Muchos de los primeros creyentes decían, a ver, hay que preguntarle al rabino. Suena conocido, ¿no? Pregúntale al rabino, pregúntale al Rav Shaul, ¿qué hacemos con esta situación? Hay un muchacho que anda ahí con la mamá de su papá y anda en la Kehilá y no sabemos qué hacer. Y el Rav Shaul luego, déme la pluma.
así van a tratar a este muchacho, y así se va a hacer. Y mandaba cartas a Rab Shaul. ¿Y qué de esto? No, los siervos de la sinagoga que no sirvan las mesas, que se preparen para administrar la palabra al pueblo y que haya otros que trabajen en cada uno de su lugar. A las viudas de esta manera, dieron instrucción, hermanos, que estaba forjándose en la comunidad primitiva. Apocalipsis, vemos que es una revelación profética de lo por venir. Siempre ha habido un debate en cuanto a la comunidad judío-mesiánica. Siempre se ha dicho, ¿dónde clasificamos el libro de Apocalipsis? Porque allí sí, Adonai a veces da unas clasificaciones muy específicas que si aquel que quita o añade al libro de esta profecía será maldito. Yo sí puedo decir que ahí claramente podemos ver un mensaje claro de parte del Señor por medio de Yeshua hablando sobre el tiempo venidero. Y déjeme decirle algo, hermano, mucha gente viene a veces conmigo y me dice, rabino, pero es que usted no entiende, la Biblia ha sido manipulada tantas veces y su mensaje tal vez ya no es claro. Yo le voy a compartir algo, hermanos, que por mucho tiempo ha estado germinando en mi corazón. Desafortunadamente en nuestros tiempos sí, la escritura por una razón u otra ha sido adulterada, pero déjeme decirle algo, el Ruach HaKodesh siempre da testimonio de la palabra. Y usted y yo no somos los que estamos faltando al alterar la palabra. Ajetémonos a lo que está escrito. Ahora, si contradice la Torah, que es el filtro puro, entonces ahí hay un problema. Pero si no, si respalda la palabra de Dios, lo podemos respaldar con nuestra emuná. Hasta ahorita no he encontrado nada así dentro del Brit Hadashah. Hay algunos que por no conocer el concepto hebraico malinterpretan el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Incluso, hermanos, el Brit Hadashah habla de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a segunda de Pedro? Segunda de Kefa. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar viendo del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En nuestros tiempos, hermanos, hay mucha confusión sobre lo que es profecía. Déjeme aclararle que profecía es hablar palabra de Dios. Lo podemos decir, cuando leemos Torah, estamos profetizando, estamos hablando palabra de Dios. Al menos de que usted pueda caber en las sandalias de Moshe o en las túnicas de Débora y pueda decir, Adonai ha dicho, que mucho cuidado con eso, porque hay muchos por ahí que se levantan como profetas y a mí me llama mucho la atención. Qué casualidad que hablan por el Señor, pero el Señor nunca les ha dicho que tienen que guardar Shabbat, que tienen que guardar los mandamientos. Me pregunto yo, ¿pudiera hablar el Señor a través de una persona desobediente? Hermanos, la misma Torah dice que si alguien se levantara y dijera, el Señor dice, y no se cumpliere lo que dijera, ¿qué iba a pasar? Uno tenía el derecho de agarrar una piedra y aguas. Hermanos, no podemos tomar con ligereza hablar por el Señor. Como hemos compartido, es mejor decir, ¿sabes qué? Siento algo en mi corazón, siento compartirte algo, pero mucho cuidado con decir, ¿sabes qué? El Señor me dijo. Mucho cuidado. Podemos entrar en blasfemia, podemos hacer al Señor mentiroso, y eso, hermano, es un pecado. Si usted siente, o tal vez el Ruach HaKodesh le dio alguna palabra de ánimo para un hermano, dígalo, mire, yo siento esto en mi corazón. Si viene de Hashem, Baruch Hashem, y si no lo siento, mira, te quiero animar con estas palabras. Si es del Señor, hermano, se lo va a confirmar esa persona. Pero cuando hablamos de la palabra de profecía, estamos hablando de la Torah.
Hermanos, Génesis está plasmado y empapado de profecía desde su principio hasta su final. Desde el momento, hermanos, en que Adonai tiene el diálogo con Adán y con Java y les habla sobre el fruto de su vientre, hablando del Mesías. Cuando Israel bendice a sus hijos, todos estos textos, hermanos, están empapados de profecía, como usted no tiene idea. Moshe incluso profetizó sobre Yeshua, diciendo: levantará el Señor un profeta entre ustedes y hablará sus palabras. Entonces, hermanos, cuando leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Saben cuál es la palabra profética más segura? Aquí está en un pergamino. Esa es la palabra más segura. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y fuera de esa palabra no hay vuelta de hoja o renominación de pergamino. Esa es la palabra de Dios. Y muchas veces se malinterpreta como palabra profética lo que un hombre o una mujer viene a decir en un servicio. Lo siento mucho, tengo personas que creen así, pero respeto su manera de pensar, pero la Escritura me habla con franqueza de lo que debe de ser un profeta. Y déjenme decirle, hermanos, que para ser un profeta del Señor, veamos a Moshe, a Débora, a hombres que hablaron palabras del Eterno. Hebreos capítulo 4, versículos 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y si me pudiera ayudar, no sé si está mi hermano Meir por ahí, mi hermano Martín, no sé si me puede ayudar mi hermano Ricardo. Necesito 2 varones con talit. Hebreos capítulo 4, versículo 12, una escritura muy conocida. Dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pueden pasar, si se ponen aquí. Si uno puede tomar un lado y el otro y abrir el pergamino, por favor. Un poquito más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de los nombres, hermanos, que se le da a la Torah es Haim, el árbol de vida. ¿Y qué nos da el árbol? Nos da vida a través de su oxígeno. Nos da vida a través de su fruto. Y es eficaz porque lo necesitamos para poder tener agua, para poder tener madera, para poder tener fuego. La palabra del Señor es eficaz en cada área de nuestra vida. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué pasa, hermano, si usted toma una hoja y pasa su dedo lentamente a través de ella? ¿Verdad que pudiera cortarse? La Torah es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma y quebranta hasta los pensamientos más profundos de nuestro ser. Yo no sé usted, hermanos, pero que cada vez que yo aprendo más y más de su Torah, me encuentro con la realidad que yo no sé nada. Y que lo que llegué a conocer, hermanos, realmente son migajas a comparación lo que Hashem tiene en su palabra para con nosotros. Porque cada vez que nosotros abrimos este sagrado volumen, llega el poder y la autoridad del Espíritu Santo y empieza a sanar, empieza a restaurar, empieza a cortar aquello que no sirve. Y con su bálsamo empieza a restaurar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Algo que me llamó la atención, hermanos, es que uno de los términos que se usa incluso en el griego para decir partir alma, da alusión a lo que es la circuncisión del corazón. ¿Sabía usted que cuando usted y yo guardamos Torah, viene el ruach HaKodesh y circuncida nuestro corazón? Que es la circuncisión más importante que necesitamos en nuestra vida. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos sentimientos y pensamientos y después vamos a la palabra y con su luz dice, hijo, eso no está bien? Esos celos, ese coraje, esa ira, tienes que cortarla de tu vida. No pertenece ahí, tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo. Mi fundamento está en ti para santificarte. Si me ayudarán a guardar, mis hermanos, ayudar a guardar la Torah, pueden pasarla a la Biblia. Cuando el Brit Hadashah, hermanos, habla de la palabra de Dios, obviamente no está hablando del Brit Hadashah, porque entendemos, y esto ya lo hemos compartido en otros estudios, cuando Rav Shaul o muchos de los escritores en el tiempo en que se estaba escribiendo el Brit Hadashah, todavía no existía el volumen completo del Brit Hadashah. El Nuevo Testamento no fue volumen hasta mucho más adelante. Entonces, cuando el escritor sagrado está diciendo la palabra de Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo a la Torah, a los profetas, a los escritos. Y aquí, hermanos, claramente está hablando de la Torah, porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. El Brit Hadashah fue escrito dentro de la cultura judía, en el Medio Oriente, que es Israel, hace más de 2000 años. Y es imposible interpretarlo con una conciencia occidental, greco-romana o moderna. No podemos interpretar el Brit Hadashah con una mentalidad greco-romana o occidental. No se puede. Tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver al original, a la mentalidad hebraica. Porque así fue escrito y para esto fue escrito. Recuerdo que una vez un amigo mío se molestó mucho cuando le dije, ¿entiendes tú que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos para ti? Tú eres un goy. No fue, lo siento mucho, pero no se te escribió para ti. Se escribió para los hijos de Israel, para que entendieran quién era Yeshua. Que Yeshua era el Mesías prometido a ellos y a sus hijos y a su descendencia. Para que cuando ellos leyeran esta carta, tuvieran las evidencias de quién fue Yeshua ben David, el hijo de David. Dije, ahora, ¿sabes cuándo es escrito para ti? Cuando tú te añades al único. Cuando tú formas parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, usted ahora puede surgir con la pregunta, bueno, ¿cómo interpretan o cómo interpretaban los sabios o los rabinos la palabra del Señor? Y lo vamos a ver. Estas 4 categorías, y voy a dar tiempo para que tomen notas, son muy importantes. Se han usado desde antes del tiempo de Yeshua y se siguen usando hasta el día de hoy, que es Peshat, Remes, Drash y Sod, que en un acróstico da el sonido como de pardes, no padres, sino pardes. Y muchos de los rabinos cuando leen un texto dicen, vamos a aplicar pardes, y aplican estas 4 maneras de interpretar la palabra: Peshat, Remes, Drash y Sod. A veces solo se puede aplicar una de estas en algún pasaje bíblico, en otros se pueden aplicar las 4. Vamos a hablar del primero, que es Peshat. El Peshat es lo sencillo, la superficie,
El significado literal del pasaje, un mensaje directo. Por ejemplo, el mar se abrió Dios en dos. En la manera peshat de interpretarlo es el mar se abrió. Moshe mató al egipcio, ahí lo mató, lo escondió en la tierra. No hay más interpretación más que la literal, la que hay en la superficie, lo que vemos. Java tomó el fruto, Adán después comió de él. Después tenemos remés. Remés quiere decir o significa insinuación, donde el pasaje alude a una verdad más allá del significado literal o alegórico o simbólico. Empezamos como ya en el segundo nivel. Después tenemos drash, de donde viene la palabra midrash. En muchas sinagogas se habla en este momento se está dando el drash, midrash, la enseñanza, porque se habla de que uno está en búsqueda o en escudriñar la palabra de Dios. El drash o el midrash es una ilustración espiritual tomada del texto sagrado. Y después está sod, que incluso, hermanos, los rabinos han interpretado que para poder aplicar sod no lo puede aplicar cualquier persona. Tiene que la persona tener un nivel de conocimiento en la palabra, incluso hasta un nivel espiritual para poder aprender los secretos de la palabra. Hay ciertos misterios que existen y que hay en la palabra y que a veces se necesita un tipo de madurez espiritual para poder tomarlos. Y esto es solo lo secreto, el misterio. Esas cosas que Hashem nos permite ver como solo un destello. Porque si Hashem nos mostrara la grandeza de su conocimiento, no lo pudiéramos retener. Este sistema llegó a conocerse como Pardes, que incluso en hebreo da la palabra de la cual obtenemos la palabra paraíso. Es el más antiguo y el más usado por los sabios en Israel. Y cada uno, hermanos, de estas aplicaciones se puede usar para diferentes textos en la palabra. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en uno de los textos que vamos a estar viendo. Pero muchas de las veces, hermanos, hay gente que quiere interpretar o tomar el Brit Hadashah sin el conocimiento de que cuando los rabinos escriben sobre un pasaje, y no estoy hablando solo de los rabinos, hermanos, en Israel había mucha gente conocedora de la palabra del Eterno, sabia y entendible en la palabra, que no necesariamente eran rabinos, pero tenían conocimiento en la palabra desde una edad muy temprana por cómo se les instruía como pueblo de Dios. Siguiendo en lo que es el capítulo 2, hermanos, vemos lo que es la matanza masiva de los niños. En su fama, Herodes explota en una histeria de ira, ordena matar a todo niño judío menos de 2 años en los alrededores de Betlehem. Esto lo basa en información, creo que falta una información en medio. Lo basa en la información que le dan los sabios. Incluso el mismo texto del Brit Hadashah dice que Herodes les indaga sobre el viaje y les dice cuánto tiempo tienen viajando, porque ellos vieron la estrella o esa luz que pudo haber sido la Shejinah, la gloria de Hashem, porque una estrella en sí es casi imposible científicamente que descienda a la órbita de la Tierra y se esté moviendo y repose en un lugar. Eso causaría muchos efectos. Y muchos rabinos han interpretado que tal vez ahí Hashem permitió que su misma Shejinah, su misma gloria nos llevara a Betlehem. Y ellos vieron esa luz cuando nació Yeshua. Y ellos llegaron a la casa ya cuando Yeshua tenía unos 2 años. Incluso ya Joseph y Miriam estaban en la casa, ya no estaban en azúcar. Ya ellos se habían establecido en otro lugar. Y se cree que ya habían pasado 2 años. Y pensemos en eso, hermanos. Viajar desde Babilonia a Israel, aquellos que conocen sus mapas, en aquel tiempo no tenían sus Mercedes-Benz como nosotros, o sus Lamborghinis como nosotros, o sus limusinas. Ellos tenían que subirse estos animalitos y viajar, y tomaba tiempo.
Y aquí, hermanos, Matisyahu ve otro doble cumplimiento profético y lo ve en Jeremías capítulo 31. ¿Por qué no vamos ahí? Jeremías capítulo 31. (31:15). Hay un comentario de los rabinos que desafortunadamente, hermanos, ya para este tiempo muchos judíos, incluso Timoteo tuvo este problema. Muchas veces judías se casaban con no judíos para recibir algún estatus socialmente, o a veces obligaban a ciertos padres a entregar a sus hijos a goín y forzaban alguna situación. Siempre se ha considerado, incluso en la cultura hebraica, a las hebreas como mujeres muy hermosas, y las pedían los goín, y en este caso forzaban la conversión de aquella persona para que pudieran tomar sus hijas. Y muchas de las veces, ya cuando tenían hijos, los padres no circuncidaban a los hijos porque no los querían considerar judíos. Muchos de los comentaristas dicen que cuando fue la matanza de la generación de Yeshua, lo que se le mandó ordenar a los soldados fue revisar que la criatura estuviera circuncidada. Y si estaba circuncidada, entonces moría, y si no, se le salvaba la vida. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Adonai, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El mismo versículo lo vimos en el capítulo 2 de Mateo, cuando hace referencia a esto, cuando hay la matanza de los niños. Esto sucedió en el año, hablando de esta profecía específicamente, porque hay una doble vista a esta profecía. Jeremías está hablando del año 586 antes de la era común, cuando Babilonia reúne a los esclavos judíos en Rama y mata, hermanos, a los que ellos consideraban inservibles. Y para esclavitud, ¿ustedes quién creen que son los inservibles? Las criaturas. Decían, le tenemos que quitar al niño a la mamá porque si no, no va a poder ser buen esclavo. Y cuando reunieron, hermanos, al pueblo de Israel en Rama, empezaron a matar a las criaturas. Y empezaron a gemir las hijas de Israel. Y resucitan, en este caso, espiritualmente Rachel, que es la madre de esta región de los hijos de Benjamín, y dice que empezó a gemir en su espíritu y no quiso ser consolada porque estas criaturas habían muerto. Aquí, hermanos, se puede aplicar incluso Pardes, un simbolismo espiritual. ¿Por qué Rachel? Bueno, entendemos que esto sucedió en el territorio de Rama. Rama estaba en el territorio de Benjamín. Benjamín fue hijo de Rachel. Y es por eso que se le alude a la matriarca Rachel, que llora por sus hijos. En Betlehem y Rama solo estaban a 16 kilómetros el uno del otro, como unas 10 millas, no estaban muy lejos. Y aquí se ve una doble cumplimiento de la profecía, en donde otra vez en la región de Benjamín hay este llanto y esta exclamación de dolor por las mujeres de Israel en la matanza de los niños. Y déjenme decir, hermanos, tocando el lado humano de esto, creo que mueve algunos sentimientos incómodos, porque ya cuando tenemos una criatura de 2 años en nuestros brazos, hay un apegamiento tan cercano, disfrutan la criatura, imagínense, Hashem nos libre. Pero es algo doloroso, hermanos, a veces es algo en lo que no meditamos muchas veces. La familia de Yeshua se reubica, se van a Egipto y retornan con la muerte de Herodes. La historia nos dice que cuando Herodes muere le quedan 3 hijos, y entre esos 3 hijos se heredan los diferentes territorios. Arquealo toma posesión de Judea, Samaria y Edom, que viene siendo todo lo que viene siendo el reino de Israel. Y desafortunadamente Arquealo fue peor que su padre. Entonces imagínense, si ya creemos que Herodes estaba loco, imagínense ahora el hijo, era poquito peor. Ahora sí que, como dicen en inglés, la manzana no cae muy lejos del árbol.
Y Joseph fue avisado por revelación y en sueños que mejor se fuera a la región de Galil, donde tal vez no iba a haber tanto problema para la criatura. Y vemos en el versículo 23 del capítulo 2 de Mateo, si vamos ahí. Mateo 2:23. Y dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí, hermanos, empieza a ver este tipo, hermano, de muchos escritores dentro del Brit Hadashah. Este es uno de los capítulos que muchas veces ha creado algo de controversia dentro de su escritura, porque tengo que decirlo y vamos a aplicar Pardes. Nazaret nunca es mencionada en la Torá. No es un pueblo del cual habla la Torá. Entonces, si Nazaret no se menciona en la Torá, ¿por qué Mateo está diciendo que fue por como lo que dijeron los profetas? Lo vamos a leer otra vez, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret o Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret o Nazareno. Aquí da otra referencia profética, pero como les comunico, la Torá o el Tanakh nunca habla de la ciudad de Nazaret. Surgen estos puntos: ¿se habrá equivocado Matisyahu en cuanto a esta profecía? ¿Habrá sido ignorante en cuanto a los relatos de los profetas? ¿O inventó alguna profecía para querer confirmar que Yeshua era el Mesías? En nuestros días hay muchos judíos que usan este versículo para decir: ahí se equivocaron. Yeshua no es el Mesías, porque no hay ningún relato en la Torá donde dice que debía de ser llamado Nazaret. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Acordémonos de Pardes. Si vemos esto, hermanos, fuera del contexto hebreo y judaico, no le vamos a poder entender. E incluso la mayoría de los judíos hoy, que son eruditos, que viven en América, han perdido el estilo de interpretar la palabra en su manera más judía, porque han adoptado una manera occidental para hacerlo. Y me asombra, hermanos, porque el Talmud y el Midrash están saturados de Pardes, en cómo los sabios y los rabinos han tomado la escritura y han traído revelación en cuanto a la palabra. En este caso, Mateo no ignora de que no hay tal profecía directa. En el contexto de Mateo 2:23 se puede aplicar lo que es drash o midrash, un estilo semita que hace juego con las palabras. Y un ejemplo de ellos, hermanos, está en el libro de Jeremías. Con esto vamos a terminar. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 1. Rabino, usted siempre dice eso y luego se mete otros 40 minutos. ¿Pero a cuántos le está gustando la enseñanza? Amén. Jeremías capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del 7 al 12. ¿Estamos ahí? Jeremías 1, del 7 al 12. Dice, también decidimos ponerlo aquí por cuestión del tiempo. Y me dijo Adonai, no digas, aquí está hablando el profeta Jeremías, y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Adonai. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca, y me dijo Adonai, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículo 11. La palabra de Adonai vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de shaked, almendro. Y me dijo Adonai, bien has visto, porque yo, shoked, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Shaked,
Shoked. Muy parecidas. Nomás le cambiamos la vocal. ¿Qué ves, Jeremías? Shoked. Almendras. ¿Qué tiene que ver esto, Señor? Yo hago Shoked mi palabra. Yo la apresuro para que tenga su cumplimiento. Yo no fallo en cumplir mis palabras. Soy un Dios que habla y se cumple lo que digo. Por eso yo apresuro que se confirmen mis palabras. Y aquí, hermanos, en este texto sagrado vemos ese juego de palabras. Esto era una cultura muy semita entre los judíos, que al dar un mensaje a veces jugaban con las palabras. Shaked, almendro; shoked, apresurar o poner prisa en algo. Y aquí Matisyahu, como buen judío, hace lo mismo. Yeshua de Nazaret. Nazaret viene de la palabra Netzaret en hebreo. Netzaret viene de la palabra Netzer, que quiere decir vara, rama o renuevo. Y los rabinos siempre han clasificado o le han dado el nombre al Mesías con estas clasificaciones como vara, rama o renuevo. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1 y Zacarías 6:12. Si alguien me pudiera ayudar a leerlos. Creo que, si no me equivoco, están aquí. ¿Qué dice Isaías 11:1? Saldrá una vara del trono de Isaí, y un pájaro retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Adonai. Amén. Y saldrá una vara, una netzer. Ahí está hablando del Mesías. Un retoño, una vara, un renuevo. Esto lo habla, hermanos, en profecía, porque el pueblo de Israel decía: ya estamos en esclavitud, ya no hay templo. ¿De qué va a resucitar de un tronco muerto de la casa de David? Y Adonai les dice: no. Un día de ese tronco, mi promesa se va a cumplir, mi palabra está pronta para cumplirse, y un renuevo saldrá del tronco de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Y eso, hermano, fueron lo que aquellos hombres y mujeres presenciaron delante de Adonai. Porque cuando ellos venían, ellos sabían incluso lo que estaban pensando, porque el espíritu de Adonai estaba sobre de él. ¿Qué dice Zacarías, capítulo 6, versículo 12? Si pudiéramos pasar a la próxima. Zacarías 6:12 dice: y le hablarás diciendo, así habló Adonai de los ejércitos. ¿Qué? Me llena de alegría cuando Adonai confirma esa autoridad. Así ha hablado Adonai de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Adonai. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros como judíos mesiánicos rogamos y lloramos todos los días para que el templo en Jerusalén se vuelva a levantar, estamos pidiendo que Adonai regrese al Mesías. Porque en el milenio reinará Yeshua y habrá un templo en Jerusalén, y traeremos nuestra ofrenda y nuestro diezmo a ese lugar sagrado. Jeremías 23:5. Creo que no está, no, sí. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Yeshua Netzaret, Yeshua la vara, Yeshua el renuevo, Yeshua aquella ramita que va a brotar de aquel tronco de la casa de Isaí, del trono de David su siervo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Netzaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas,
que habría de ser llamado Netzer, una rama. Ahí, hermanos, es donde está el trash. Ahí es donde tenemos que escarbar un poquito más. ¿Dónde está entonces? ¿Quién es Yeshua? Si no es el renuevo de la casa de Isaí, del linaje de David. Netzer, esa rama saliendo de Netzarim, de la tierra del Nazareno, de Galil. Una vez más, Mattiasyahu trayéndonos una revelación firme de quién es Yeshua. Esa vara, esa rama, ese renuevo de la casa de David. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro